Feliz tarde de viernes a todos. Nos congregamos para hacer nuestra lección divina en este Emaús de camino hacia el domingo. Les saluda el Padre Alberto Cesati, vicario parroquial de Nuestra Señora del Camino, y vamos a prepararnos desde este momento ya para la celebración del próximo domingo, número 31 de nuestro tiempo ordinario. Vamos a invocar al Espíritu Santo al iniciar este momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ayúdanos a dar testimonio de ti con nuestra vida misma. Que aprendamos a ser más humanos, a solidarizarnos con nuestros hermanos, sobre todo con los que más sufren, con los que menos tienen, con los pequeños, con los débiles. Que seamos prontos y generosos en participar, en comprometernos, en dar, aunque suponga sacrificio, esfuerzo, incomodidad, a poder desprendernos de algo que sea muy querido y apreciado, especialmente de nuestro tiempo, de nuestra escucha, de nuestro amor. Señor, envíanos tu Espíritu Santo, para que nos ayude a ser portadores del amor que nos has dado, para ayudarnos a entender tu palabra que es amor y vida, que nos da la capacidad de seguir amando a nuestros hermanos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para este próximo domingo escucharemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, versículos del 28 al 34. Vamos a escuchar lo que nos dice el Señor en su palabra. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, valen más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice el texto que escucharemos el próximo domingo? Jesús, después de todas estas semanas que lo acompañamos por el camino, finalmente está ya en Jerusalén, en la ciudad santa. Desde el capítulo 11 hasta el capítulo 12, que es de donde está tomado el texto del Evangelio de este domingo, San Marcos nos transmite una serie de discusiones entre Jesús y las autoridades religiosas de su tiempo. La historia del escriba que pregunta sobre el primer mandamiento aparece inmediatamente después de tres hostiles preguntas que las autoridades hacen a Jesús como para ponerlo a prueba. ¿Con qué facultad le dicen haces estas cosas, dices todo esto, ¿no? ¿Quién te ha dado esta facultad para hacerlo? ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Lo daremos o no lo daremos? Algunos saduceos, recordemos, que no creían en la resurrección incluso, preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriese y dejase mujer y no tiene hijos, que su hermano tome a su mujer. Y le ponen esta historia, ¿no? Uno tuvo otros 6 hermanos y entonces murió el primero, murió el segundo y así hasta el último y no dejaron descendencia. Entonces, cuando muere la mujer, ¿de quién va a ser esposa? A lo que Jesús, va a ir contestando a lo largo del Evangelio estas preguntas que ellos, con mala intención, le hacen, pero Jesús va a ir iluminando. Este domingo, el Evangelio nos dirá, después de estas serie de discusiones o de trampas que le ponen a Jesús, que un escriba se acercó a él. Un estudioso de la Biblia se acerca y le hace una pregunta, pero es contraria su actitud a lo que hemos estado escuchando, ¿no? A lo que viene versículos anteriores. No es una actitud hostil. Tiene una pregunta importante que hacer y se la plantea a Jesús porque lo valora.
Jesús se expone a ser preguntado. Él no se esconde. El escriba del cual se habla es ciertamente, tuvo que ser ciertamente un miembro influyente de su grupo. Ha escuchado, ha sido testigo de las discusiones que han estado en torno a Jesús, de los temas que les he dicho hace un momento, y entonces él le hace una pregunta que es típicamente rabínica, sobre el primero de los mandamientos de la ley. ¿Cuál mandamiento, qué mandamiento es el más importante de todos? Es que recordemos, ¿no?, que en el tiempo de Jesús había muchos mandamientos, 613 para ser exactos. 365 eran prohibiciones, una por cada día del año, y 248 preceptos o normas. Los más valorados, obviamente, era el de guardar el sábado, las purificaciones, el poder aportar el diezmo. Pero ahora, este domingo, hay que preguntarnos, ¿no?, ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús le responde a este hombre estudioso de la ley. El primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Los judíos, de hecho, se refieren a estas palabras como lo que se conoce como el Shema, que significa literalmente escuchar. Este es tomado del libro del Deuteronomio en el capítulo 6, versículos del 4 al 5 concretamente. De hecho, el próximo domingo será la primera lectura, esta tomada del libro del Deuteronomio en el capítulo 6. Esta oración, que se convirtió en oración, se recita regularmente en una alabanza en la sinagoga y en las oraciones diarias. Y es una de las escrituras guardadas en filacterias, un pequeño contenedor llevado en la persona conteniendo las escrituras. Y también en los mezuzás, que son un contenedor parecido, pero que se colocaban en las puertas. Esta oración, esta plegaria, este Shema, es tan importante para el judío que, de hecho, lo iban cargando consigo mismo en las filacterias o lo tenían colocado en lugares estratégicos en las casas para que nunca lo olvidaran. Era algo que siempre estaba presente en cualquier momento del día, en cualquier momento de oración. El Señor tu Dios es solamente uno, lo amarás con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Al recitar el Shema, Jesús ve a la Torá el centro de la fe y la práctica judía. Su respuesta no es ninguna innovación. Jesús lo utiliza para presentar el mandamiento de amar a Dios. El Shema, podríamos decir, no es un mandamiento por sí, pero sí establece los cimientos del mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Después dice el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús utiliza otra cita de la Biblia, tomada del libro de Levítico en el capítulo 19, versículo 18. Amar, para Jesús, es como una moneda de dos caras. Ambas cosas no se pueden separar. No hay mandamiento mayor que estos, de hecho, va a decir Jesús. Es una respuesta clara, breve y al mismo tiempo profunda. Jesús es amigo de ir al fondo de las cosas y de quedarse con lo esencial. Recuerda que lo único verdaderamente importante es el amor. El mandamiento más importante son dos en uno: amar a Dios y amar al prójimo. Estos mandamientos, podríamos decir, resumen de una manera simple la primera y la segunda tabla del Decálogo, o lo que conocemos como los 10 mandamientos. La primera tabla, que enfatiza la relación de una persona con Dios a través del requisito de lealtad a Dios. En el Antiguo Testamento, ¿cuáles van a ser estas faltas hacia el primer mandamiento? La idolatría, ¿no?, del no respeto del nombre de Dios, el no mantener el reposo el día sagrado. Y entonces, ¿cómo sintetizar esta relación con Dios? Amándolo sobre todas las cosas. Y la segunda tabla, que enfatiza la relación de las personas hacia los demás. Recordemos los mandamientos, ¿no? Honrar al padre y a la madre, abstenerse de matar, del adulterio, del robo, del falso testimonio y de la codicia. Entonces, Cristo lo resume en el amor al prójimo como a uno mismo. Cristo nos pide, por lo tanto, y le pide a este hombre, y le recuerda a este hombre, un equilibrio entre estos dos mandamientos. Porque la persona que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, está gravemente deficiente, ¿no? Ya lo decía San Juan en la primera carta: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso,
Porque el que no ama a su hermano al cual ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este lenguaje, sin duda, es duro por las dificultades con las que nosotros nos enfrentamos día a día, ¿no? Cuando de repente es complicado amar a algunos compañeros del trabajo, a algunos vecinos, a algunos familiares incluso, o algunos miembros de la iglesia. Pero de hecho, cuando este maestro de la ley le asiente a Jesús, ¿no? Le dice, muy bien, maestro, sin duda tienes razón. El escriba dice, no, pues estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, porque lo fundamental tiene que ver con el amor. Amar, por lo tanto, vale más que todo. Más que todos los sacrificios, más que todos los holocaustos, una corriente de mutua simpatía se establece entre los dos, ¿no? El amor es lo esencial. No estás lejos del reino de Dios, le va a decir. El amor, por lo tanto, es la regla de oro de todos los que quieren entrar en el reino de Dios. El amor es la clave, es la respuesta, es la primer gran condición que pone Jesús para todo aquel que lo quiera seguir. Meditemos, por lo tanto, ¿qué nos dice el texto? El texto de hoy nos invita a dar como una especie de giro de 180 grados, ¿no? Y reconsiderar cada uno de nosotros cuál es nuestro concepto de amor y cómo lo estamos viviendo. Porque hoy el Señor nos hace un llamado íntimo a considerar, poner nuestro corazón en dos mandatos concretamente, los más importantes que nos llevarán a la plenitud de nuestra vida. Amar al Señor con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, y luego que ese amor nos lleve al otro. A considerar vivir ese amor en el servicio, en la entrega, en que el otro sea capaz de reconocer la esencia del amor que le lleva a amar a Dios. Y entonces sí, saliendo al encuentro del otro, logremos nuestra realización cristiana. Por eso podríamos meditarlo en 5 preguntas. Primera, ¿cómo es mi relación con estos 2 mandamientos? ¿Amo al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma? ¿Amo a mi prójimo como a mí mismo? ¿Cuáles son las dificultades para poder vivir aquello que considero lo más importante? Jesús dijo a quien le preguntaba, ¿no estás lejos del reino de Dios? Hoy, ¿estoy más cerca o más lejos del reino de Dios que aquel hombre que fue elogiado por Jesús? Oremos con estas palabras. Señor Jesús, ¿de qué nos sirve hablar todas las lenguas si nos falta amor? ¿De qué nos sirve hablar en nombre de Dios, conocer los secretos y poseer toda la ciencia, si nos falta lo esencial, si nos falta amor? ¿De qué nos vale tener tanta fe como para mover montañas, si lo que nos falta nos lleva a descubrir que nada somos? ¿De qué nos sirve entregarlo todo a los pobres e incluso entregar nuestra propia vida, si no lo hacemos movidos por el amor? Señor Jesús, tú nos enseñaste que el amor es comprensivo y servicial, que nada sabe de envidias, de arrogancias ni de orgullos. Enséñanos, Señor, a amar como tú quieres. Tú que nos has enseñado que el amor no es grosero ni egoísta, no se impacienta, no es rencoroso. Enséñanos a amar. Tú nos enseñaste, Señor Jesús, que el amor es más fuerte de la muerte. Por eso te decimos, enséñanos a amar. Amén. Para la contemplación, detengámonos en estas palabras que nos regala San Antonio de Padua. Son muy bellas y creo que nos pueden llevar a profundizar en esta primera respuesta que da Jesús. San Antonio decía, amarás al Señor tu Dios se dice, y es una razón para amarle más y más. Amamos más lo que nos pertenece que lo que nos es extraño. Es cierto, el Señor tu Dios merece ser amado, se hace tu siervo para que le pertenezcas y así no te avergüences de servirle. Durante 30 años, a causa de tus pecados, tu Dios se ha hecho siervo, para arrancarte de la servidumbre del diablo.
Amarás pues al Señor tu Dios. Él, que te ha hecho, se ha hecho tu servidor por ti. Se ha dado enteramente a ti para que tú te des enteramente a Él. Cuando tú eras desdichado, ha rehecho tu felicidad. Se ha dado a ti para devolverte a ti mismo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón. Todo. No puedes guardarte ninguna parte de ti mismo para ti. Quiere la ofrenda de toda tu persona. Te ha comprado todo entero para Él mismo, para poseerte. Él solo, a ti, todo entero. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón. No sirve como hicieron Ananías y Zafira, conservar para ti una parte de ti mismo, porque entonces podrías perecer como ellos. Ama pues totalmente, y no solo parcialmente, porque Dios no tiene partes. Él está entero en todas partes. No quiere compartir tu ser con otros. Él, que es todo entero en su ser, si te reservas una parte de ti mismo, eres tuyo y no de Él. ¿Quieres poseerlo todo? Dale lo que eres y te dará lo que Él es. No tendrás nada tuyo, pero lo tendrás a Él mismo todo entero, siendo tú mismo entero también. Esta palabra del Señor que escucharemos y que iremos reflexionando desde este momento para el próximo domingo, sin duda nos mueve a acciones muy concretas que podrían quedarse, ¿no?, en muchas cosas. Cuando pensamos en amar a Dios y en amar a nuestro prójimo, podríamos querer abarcar tanto. Pero creo que lo más importante y donde nos debemos detener en este día, en esta próxima semana, es pensar cuáles son, concretamente, detente en alguna persona que te cueste amar y pregúntate, ¿no? ¿Qué es lo que me impide amar a esta persona? Y amarla realmente, no solamente decir, pues sí, es mi hermano en Cristo, ¿no? Y le amo, no, sino, Señor, ¿qué son estas cosas o esas actitudes o esas palabras o esas acciones que esta persona ha hecho que me impide amarle? Y entonces ir poniendo eso en oración, ir descubriendo, ¿no?, cada vez más hacia lo profundo de esta relación y que tal vez te impide vivir el amor como Cristo lo hace. Entonces, si nosotros lo ponemos en práctica y tal vez es alguien muy cercano o tal vez es alguien muy lejano, ahí el Señor irá pues haciendo que descubramos muchas cosas y que todo eso que nos impida vivir en el amor pues sea algo superado, obviamente ayudados de su gracia. Le pido al Señor que los bendiga, que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Feliz tarde para todos y nos estaremos sintonizando la próxima semana. Que Dios les bendiga.